Hola a todos, aquí la pastilla azul. Hoy vamos a desmontar el vídeo titulado Russell Brand contra los Illuminati. For so long, I can't remember why. The fire's gone, I'm all burnt out, the embers have gone dry. I don't need your love to carry on. I don't need your love to make me strong. No. Para empezar, esa frase de Tesla, lo pudo decir un profesor mientras enseña a conducir. Y no sé qué tiene que ver eso con lo que explica. Te suelta la frase de que antes los reyes gobernaban abiertamente y ahora lo hacen encubierto. Eso no es verdad. En la actualidad cualquier nación que sea una monarquía tiene reyes con funciones importantes para el Estado. En España la función del rey es el de ser el jefe del Estado y capitán general del ejército español, y su trabajo consiste en apoyar las leyes propuestas por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Parlamento, y también el de nombrar al presidente del gobierno. Además puede negar o aprobar leyes. Muchos piensan que es una figura decorativa pero cumple funciones escritas en la Constitución que cualquiera puede leer. No hay nada de encubierto en eso. Que no sepas lo que hace el rey en su trabajo no quiere decir que los esté encubriendo. Además que gobernar abiertamente no va a ser diferente a lo que hace ahora. Y además los reyes no gobiernan solos, hay toda una corte que trabaja en conjunto. Eso tampoco es un gran logro. Cuando decimos antes, nos referimos a la época del franquismo, pero la democracia ha existido desde la antigüedad, incluso en la Edad Media. Eso que no es un gran avance. Además, las elecciones son una ilusión porque la democracia es una estafa. La gente piensa que tiene el poder pero no lo tiene porque siguen las pautas de lo ya establecido. Se contradice con eso de crear nuevos paradigmas. Pero algo que debe quedar claro es que porque un paradigma sea nuevo no significa que sea bueno. Novedad no equivale a bondad. Además que ningún paradigma que podamos hacer será nuevo de verdad, todo lo que hacemos ya se hizo en el pasado. Aparte de que tenemos pocos derechos, eso no es verdad, hay una lista de derechos gigantesca y cada día sale uno nuevo. Así que no tenemos pocos. Pero además los derechos son lo más antihumano que hay. Porque solo es una otra justificación para controlar a los seres humanos en nombre de un supuesto bienestar que no podemos alcanzar. Tengamos en cuenta que al único que puede ser castigado por violar derechos humanos son los mismos seres humanos. Y bueno, con todo esto trata de animar a la gente a meterse a una misión que hasta entonces no tenían. Y no dan ninguna garantía de que vaya a tener éxito o de que será mejor que el anterior. Y recordemos que la votación me temo que no servirá de mucho, porque la gente únicamente vota lo que el sistema político ya plantea. Así que la votación es seguir al sistema. Podemos hacer unos cambios pequeños en la sociedad, por ejemplo si ofrecemos ayudas a trabajadores o por el contrario a empresarios, pero un paradigma nuevo, es demasiado improbable. Y además cambiar un paradigma solo por enemistarse con alguien no es suficiente, no basta con saber de la existencia de un enemigo sino de ser consciente del mundo en el que vives para tomar las mejores decisiones. Ooh, like some big globalised new world order. Oh, Yeah. they'll love that. Well, I think given that many of our problems are global, it would be good if we had a global agenda and global system. My view, for me, these people are, they're nothing to us. They are just shadows on the wall. They are a zoetrope. They're an illusion. Ignore them. Ignore them. They will go. We don't need to involve. Fijaos que Russell está dando su opinión personal, eso quiere decir que no es obligatorio creérselo. Pero Russell considera que los problemas se deben a la agenda globalistas. Una verdad a medias. Aunque las personas que están en el poder deben hacerse responsables de sus actos, hay más factores que contribuyen a esos problemas. Personalmente creo que lo que pasa es que le exigimos demasiado a la vida, hay cosas que por mucho que lo deseemos no vamos a poder tener. Y claro, Russell recomienda renegar del sistema. Un llamamiento a la rebeldía luciferista. Y bueno, eso de tratar de evadir el paradigma globalista. La única forma es que te apartes por completo de la sociedad, y te vayas a vivir debajo de una piedra. Y este tipo de creencias inducen a fundar sectas, y sin importar lo que hagas tarde o temprano irán a por ti, y no porque ellos sean malos, sino porque estás controlando y pervirtiendo a la gente. If you create a better system, the old one will become obsolete.
the old one will become obsolete. that Let's what not you're working focus on? our energy on the people that are like faffing around in the old system that enhances their privilege, inculcate. Dice que si creas un sistema mejor el anterior queda obsoleto. Eso no es verdad. Un producto no tiene que ser mejor para que el anterior quede obsoleto, simplemente es obsoleto porque es viejo. Si de hecho tiramos cosas a la basura no porque sean malas, sino porque ha salido un modelo nuevo. Tendemos a pensar que porque algo es obsoleto es malo, que va muy ligado a nuestra mentalidad consumista. Previamente condena la agenda globalista de no tener empatía, y es otro mito de la empatía. Tendemos a asumir que porque una persona es indiferente es mala, y que solo son buenas las personas que empaticen contigo, pero en mi opinión personal, es al revés. Las personas indiferentes son más seguras que las empáticas, porque una persona indiferente no te beneficiará pero tampoco te perjudicará. En cambio son los empáticos los que realmente son peligrosos, porque justamente motivados por el deseo de ayudar a la gente pueden acabar implantando dictaduras, ya que muchas veces el empático puede cometer el error de creer que ayuda pero acaba dañando. Precisamente los Illuminati están motivados por esa empatía de la que hablan. Si les importásemos un bledo simplemente no harían una agenda para influir en nadie. Aparte que te dice Russell que tienes el deber moral de implantar sistemas nuevos, dicen que no sigas las agendas globalistas pero al final harás lo que el gurú de turno diga que hay que hacer, una trampa psicológica. Marx, estoy de acuerdo contigo en teoría, y en teoría funciona hasta el comunismo. En teoría. Me temo que eso no es verdad. Russell Brand tiene tendencias hacia el hipismo marxista, y eso no tiene nada de novedad ni de despertar. Lo que los conspiracionistas New Age llaman despertar es solamente estar de acuerdo con algún aspecto de la ideología de turno. Es como una conversión religiosa, una persona que nació en una familia cristiana que se convirtió al Islam y viceversa. Pero para la New Age un despertar es básicamente pensar que la cultura dominante es mala y oponerse a ella. El canal Exponiendo la Verdad tiene inclinaciones hacia el neoliberalismo o quizás al marxismo inclusivo, aunque siempre los niegue. Y nada de esto es nuevo, solo son las mismas bazofias capitalistas pero con otro color. Un auténtico dragón de 7 cabezas. Money. It's nice to get a load of attention. If you're poor, they say you're bitter. If you're rich, they say you're a hypocrite. Because they don't give a fuck. They don't want this conversation. They don't want us talking about this. People in power, privileged positions. Eso no es verdad. Esta mentalidad está socialmente aceptada. Vemos a los ricos como si fueran malvados, más bien nosotros somos envidiosos por criticar su fortuna. La prosperidad económica solo tiene connotaciones negativas si se han ganado de forma injusta, pero los que tienen esa prosperidad de forma justa, ¿qué te han hecho a ti? Y no eres un despierto, solo repites como un loro lo que has aprendido de otros, que es lo que la gente corriente quiere oír. Like they want you to be talking about Justin Bieber. They want you to be talking about twerking. They don't want you talking about fracking. They want you talking about Previamente dijiste que a ellos no les importamos, así que, ¿qué les importa de qué hablemos? Si hablamos de esos temas es porque nos interesa, pero a nadie le importa lo que tú hables. Somos totalmente libres de hablar de lo que queramos. No lo trates como si nos estuvieran obligando. No, because I've been part of the charade. But, you know, I'm awake now. When were you part of the charade? Posted fucking MTV. Y sigues siéndolo, porque sigues dando creencias populares. La MTV quiere que veas estas cosas porque en eso consiste el negocio. Si no te gusta lo que ves simplemente cambia de canal o apaga la tele. No compares la MTV como si fuera la política. ¿Y por eso está despierto? No simplemente es que tienes mentalidad comunista. Eso no es estar despierto. Más mentiras de Enrique. Que Russell sepa cómo funciona el negocio de la televisión no significa que sepa cómo funciona la realidad en sí. It's through spiritual practice that I've recognized that my own impermanence, my own irrelevance, the fact that I'm just a person shuffling through life, I ain't really no different now from when I was a little kid. And all I want really is that I don't want that. Mira quién fue a hablar. Un tipo al que le están haciendo entrevistas por su popularidad. Que los ricos son hipócritas. Pues tú tienes un morro que te lo pisas. Feeling in my stomach that people are being treated badly. I don't want a feeling that people are being exploited. Me temo que si te sientes irrelevante no deberías desear eso. Si nuestra vida individual es irrelevante, las de los demás también. Justamente esos sentimientos serían consecuencia de lo que llaman ego. It just wants to dismiss and diminish and take the magic and mysticism. Anything that we're describing through science, we're describing through the prism of the five. Ya está Russell tratando a la gente normal de ignorante. Han una cosa que debo advertir sobre el misticismo, especialmente el oriental. Y es que el misticismo comparte rasgos con las personalidades asociales, y en el peor de los casos, antisociales.
Asocial significa que no tienes interés alguno por la sociedad y pasas por completo de ella, y si pudieras te aislarías de ella. Eso es lo que promociona el misticismo, que te vuelvas asocial y que te apartes de la sociedad, volviéndote una persona solitaria. En el peor de los casos pueden pasar de simplemente pasar de todo a querer destruir la sociedad. Ahí ya pasas de ser asocial a antisocial, que es cuando una persona no obedece las normas sociales e incluso perjudica a otros por gusto. Y bueno, podemos ver esa tendencia antisocial en Russell, que parece que quiere ayudar pero le motiva un odio hacia cómo son las cosas en la sociedad, y quiere moldearla a lo que él quiere, y no muestra ninguna preocupación sobre a qué personas podría perjudicar en un futuro ni planifica a largo plazo. El misticismo budista parece limitarse solo a la personalidad asocial, pero misticismo como la cábala judía ya inducen a comportamientos psicopáticos en nombre de una supuesta vida mejor que solo lo será para los que se sometan a la filosofía en cuestión mientras que el resto será eliminado del mundo. Y me temo que muchas personas en nuestra sociedad moderna acogen alguna doctrina del misticismo oriental por razones autistas. Limited senses. Our eyes can only see between infrared light and ultraviolet light. There's light bouncing around. Ya utiliza el lenguaje ocultista, ya que hay cosas que no vemos, pero eso no mejorará el mundo en el que vivimos. La ciencia puede limitarse al mundo material y por eso dar buenos beneficios, tratando de dárselas de sabiendo cuando rechaza la ciencia convencional. Listen, what are the basic facts? We are on a planet. As far as we know, in infinite space. There are limited resources on the planet. There are a certain number of people on the planet. We need systems that get the resources to the people while respecting the planet. Any system that's detrimental to the planet or detrimental to the people because it helps one or two bots, fuck it off. We're allowed to do that, you know. Aquí es cuando habla de repartir los recursos. Para ser una persona espiritual, las soluciones a los problemas son materialistas. Estas frases pueden sonar muy bien y deseables. Pero algo que no toma en cuenta es que los recursos se agotan, aparte que un recurso es subjetivo, un recurso no es un recurso hasta que le damos un valor. Decía que se acababa el carbón. En el siglo XIX todo andaba con carbón, y también pensaba, así como ustedes, que el carbón se iba gastando y que se iba a acabar el carbón. Primero, hay más carbón que nunca. Se descubrieron minas en Sudáfrica, se descubrieron minas en el petróleo le pasa lo mismo y a cualquier recurso. Primero, porque el recurso... Un recurso económico no es recurso económico, el recurso económico es su inteligencia. Dice que el sistema en deprimento de las personas a la mierda. Sin embargo, Russell es muy de la psicología de Maslow, que afirma que nuestros problemas psicológicos se deben a que no tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, pero esta psicología ya fue desechada en su época y está muy criticada, ya que los ascetas religiosos demuestran que no tenemos que satisfacer nuestras necesidades para vivir. Mi compañera La Pastilla Roja ya hablará de él en otro vídeo. Además, sobre los recursos, antaño no teníamos que pensar en recursos ni nada medioambiental porque éramos muy poquitos, y el medio ambiente era abundante. Pero ahora eso de los recursos es la excusa perfecta que justifica el control económico. La naturaleza no se respeta, se lucha contra ella, porque a la naturaleza le importa un rábano si vives o mueres. Y bueno, Russell es igual que J.K. Rowling. Ambos consideran que el mundo está hecho un desastre, pero la solución es que sean ellos los que lo controlen. Russell está sugiriendo hacer lo mismo que hacen esos a los que critica, pero al menos no son magos fascistas los que lo dirigen. Y esto pasa en Harry Potter, que el mundo mágico sigue siendo una mierda pero los que lo dirigen no son nazis, y se piensan que con eso lo solucionan todo. Pues no, lo que Russell pide es que esos recursos sean controlados por la gente que a él le cae bien sin pensar a largo plazo. Ni pensar en las personas que pueda hacer daño en un futuro. Suena bien lo de que se controlen recursos por la gente, pero me temo que nunca podrá satisfacer a todos, y no puede ser repartido de forma equitativa. Todos. Ahora se las está dando de profeta. Todo lo expuesto en este vídeo no es más que comunismo, algo que procede del siglo pasado. Y al igual que Marx, piensan que la historia va hacia un futuro comunista, ya que Marx creía en un tiempo lineal, y que la humanidad tiene un guión predeterminado, y que para alcanzar la utopía del trabajador acomodado y satisfecho teníamos que seguir ciertas pautas. Y todo esto te lo presenta como si fuera una novedad. Ideas nuevas, sistema mejorado y nuevos paradigmas. Mis cojones. Como dije antes,
Creen que hay que pasar por unas etapas y ahora tratará de demostrártelo. Enseña una noticia de cuando Adolfo Suárez confiesa que manipuló el referéndum para proteger a la monarquía, y con eso trata de decir que los reyes hacen trampa. La pregunta es, ¿y qué tendrá que ver esto con las etapas intermedias? I've been holding on for so long, I can't remember why. The fire's gone, I'm all burnt out, the embers have gone dry. I don't need your love to carry on. I don't need your love. Con esto pretende motivar a la gente haciéndole creer que tiene poder para derrocar reyes cuando eso es más difícil de lo que parece. Aquí está manipulando el deseo de la gente de no tener personas por encima de ellos. No sé tú, pero yo no sé qué hacer sin jefes. Pensar una cosa, si nadie va a mandar, ¿quién va a obedecer? Y si nadie va a obedecer, ¿para qué mandar? Todo eso es una manipulación de deseos, pero el poder existe porque lo tiene. Aparte que el objetivo de este es el de ganar adeptos para su secta, así que lo único que haces es estar sometido a otra autoridad que te promete el paraíso. And I don't like the royal family. I don't like hierarchical structures that inform us on a regular basis, deep in our psyche, that we're just peasants and we need some nominal figure between us and God inside. Really, don't have... ¿Basas tus ideas en gustos personales? Que no nos gusten las jerarquías no significa que sean malas. Dice que son formas de controlarnos desde la psique. Trata de darle una razón espiritual a su desagrado. Aquí aplica la falacia genética. Es cuando argumentas que algo es falso porque sabes cómo se originó. Es como decir que celebrar la Navidad es malo porque sabes cómo se originó la festividad. Las jerarquías no nacieron para controlarnos, nacieron del mérito en la naturaleza. Afirma que es estúpido que haya individuos mejores que otros en una sociedad. El poder nace de la excelencia frente a otros individuos. El poder lo tiene el que puede, no el que quiere. Y luego se ponen New Age, diciendo que Dios lo tenemos en el interior cuando ni siquiera sabemos lo que es Dios. Para afirmar eso primero tenemos que saber lo que es. Esta frasecita de que tenemos a Dios en el interior o que somos Dios es una forma de piropo. Este tipo de creencias lleva a la gente a presumir de un poder que en realidad no tiene. Es justo la mentira que le dijo la serpiente a Eva y Adán. El objetivo es que se crean poderosos para que luego te lleve el Señor Enrique a su terreno. De hecho, esta creencia es muy propia del esoterismo, que se utiliza para denigrar a la religión organizada con sus dioses imaginarios que son una personificación de los elementos naturales o del pueblo que los adora. El decir que Dios está en el interior nace de la idea de que uno va a encontrar la verdad solo, y que no hace caso a la religión organizada. Puede parecer razonable al principio, pero eso lleva a ser egoísta, y a una actitud antisocial creyéndote superior a los demás, y por tanto merecedor de gobernar solo porque reniegas de las convenciones sociales. No hay manera de ponernos de acuerdo porque al no haber un absoluto, no hay una verdad compartida, ni por tanto justicia, ni siquiera un camino, un horizonte, un bien que alcanzar. Si te crees Dios, como Lucifer, es muy posible que te aproveches de los demás sin que seas capaz de reconocértelo a ti mismo. Es decir, que te conviertas en un manipulador y fundes una secta. Russell termina diciéndonos la verdad de que todos los partidos son lo mismo en una democracia. Y con eso se deja en claro que no sirve la votación. Hay que advertir algo sobre la democracia. Y es que es la favorita del sistema que nos gobierna porque en una democracia siempre ganará la mediocridad. En una democracia no importa la calidad de las propuestas, lo que importa es que haya muchas personas apoyándolo, cantidad por delante de calidad. Y eso significa que los individuos aristocráticos, y con excelencia siempre saldrán perdiendo porque son minoría. Además que las masas sociales no son tan racionales y coherentes como algunas ideologías como la anarquista quieren creer. La masa social no piensa, la masa social no se mueve como entidad, son los individuos excepcionales los que se mueven. También hay otro lado de la moneda que expone Russell: los partidos políticos no están solamente para dividir a la población, o que todos sean el mismo partido, es que sirve para que cada vez más personas se incluyan en ese gobierno global. Nos diferenciamos por creencias políticas pero todos somos incluidos en el mismo estado. Y Enrique termina el vídeo diciendo que son hijos de Acuario, y que llega la nueva era imparable. Mostrando que en realidad Enrique, su canal y el terraplanismo es una secta New Age.
aunque lo niegue. Termino el vídeo diciendo que tiene mucha mentalidad marxista. Marx creía que la historia era continua luchas de clases, y que con cada etapa la clase dominante iba perdiendo poderío. Os recomiendo el canal de Platonto y ahí os explica a Marx. Por un lado alaba el capitalismo porque eliminó eso del poder por consanguinidad, es decir, uno era rey por ser el hijo del anterior. Y se eliminó esa tendencia de las herencias en el trabajo. Ahora cualquiera tiene libertad para hacerse rico. Sin embargo, lo que Marx propone es que para que todo el mundo tenga la misma riqueza hay que eliminar la clase media, y solo dejar al Estado y que todo el mundo tenga la misma riqueza. Argumentando que todo es una manipulación de los ricos, y que hay que equilibrar los recursos a favor del proletariado. Que claro, cuando lo expone puede sonar bien. Pero ¿a cuántas personas no se llevó consigo el comunismo? Aparte, la idea del tiempo lineal y las revoluciones que propuso Marx no se cumplían al 100%, ya que aún sigue habiendo reyes, y se sigue haciendo prácticas como ayudar a los familiares o el ascenso por adulación. Y es que lo que ocurre es que la naturaleza humana es más cabezota que Urkel ligando por su amor. Las jerarquías no es que sean malas, es que se han adaptado a las circunstancias. Además hay que notar el componente satánico de Marx que se opone a los gobiernos por considerarlos obsoletos. Este vídeo que pone Enrique, quizás se publicó poco después del debate entre republicanos y monárquicos. Afirma que la monarquía iba a perder, pero eso depende de qué encuestas miras. Había encuestas donde los españoles preferían la monarquía. Hay que tener en cuenta que las democracias no tienen una sola votación, tienen varias votaciones. Lo más probable es que aquello fuese una disidencia controlada para dividir a los españoles, y luego chafarle los planes al ver que no pueden cambiar nada. Sino qué sentido tendría que tras la abdicación de Juan Carlos I los españoles se peleasen por abolir la monarquía a no ser que solo fuese una propaganda por parte de republicanistas. Personalmente yo prefería monarquía porque estaba acostumbrado a ella. Afirma Enrique que las familias reales están en la cima de la pirámide, pero eso hace tiempo que no es verdad, hay tipos por encima de ellos. Además que si esto se supone que es luchar contra los Illuminati, recordemos que uno de los objetivos de este grupo es abolir la monarquía, y todo gobierno organizado en un delirio luciferista. Enrique está promocionando esos mismos objetivos creyendo que eso es heroico cuando no lo es. Bueno, aquí terminamos el vídeo. Se despide la pastilla azul. Y como siempre digo, no estáis obligados a creeros nada de este vídeo porque puedo estar equivocado.